Quiero reflexionar de Hechos 16, en parte conectándolo con las palabras de los jóvenes y adultos que han compartido. En Hechos, el capítulo 16, encontramos que Pablo llegó a Derbe y Listra, y allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Quiero parar ahí porque muchos de nosotros hablamos de Pablo, pero lo importante y impactante de eso es que Timoteo fue joven. Muchas veces en la iglesia estamos hablando que los niños y los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero la verdad de las cosas es que son el presente. Y literalmente Pablo necesitaba de Timoteo y Timoteo necesitaba de Pablo. Además de eso, vemos que Timoteo era hijo de una madre judía que se había convertido al cristianismo y de un padre griego. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los jóvenes que han hablado tienen doble identidad? Son hijos quienes padres nacieron en otro país y ellos están determinando su llamado, estando de aquí y de allá a la vez. ¿Cuántos de los jóvenes nuestros tenemos esa doble identidad? Tal vez son de dos razas. Tal vez hablan varios idiomas, tal vez tienen experiencia de tener amistades y relaciones muy de cerca con personas que sus padres nunca jamás tuvieron la oportunidad. Tal vez tienen experiencias y vistas muy diferentes. Lo lindo del texto es que no solamente que Pablo usa a Timoteo en su andar, pero Dios magnifica la obra del evangelismo a través de Timoteo. Así como padres, como abuelos, como adultos, a veces estamos con el miedo que nuestros hijos no tienen la misma experiencia nuestra, pero Dios usa la identidad de cada quien por su gloria. Lo otro interesante de ese pasaje es que aquí vemos que Pablo aún le pide a Timoteo ya grande, no adulto, pero grande, ser circuncidado. O sea, dado al hecho que el papá de Timoteo era griego, el muchacho no fue circuncidado. Porque la circuncisión era parte del pacto que Dios hizo con el pueblo judío. Uno puede decir, y ya han discutido y argumentado Pedro y Pablo y el concilio en Jerusalén, que no era necesario la circuncisión. Entonces, ¿por qué Pablo le pide eso a Timoteo? En parte lo que vemos ahí es que Pablo está siendo guiado por Dios en una manera estratégica. A veces nosotros vamos a estar en lugares donde nuestra experiencia de vida y nuestra identidad nos va a dar más habilidad de ministrar cuando nosotros estamos apareciendo como la gente con la cual estamos. Ustedes lo saben, los jóvenes, ustedes tienen una forma de hablar el inglés que yo, alguien nacida acá, a veces desconozco lo que están diciendo mis propios hijos en inglés. A veces el Señor llama a nosotros enculturarnos, no porque la cultura es santa, pero al enculturarnos tenemos la capacidad de alcanzar a alguien más. Ustedes mismos lo han experimentado en su propia vida. Yo soy creyente que la iglesia es una, católica, protestante, pentecostal, metodista. Al fin de cuentas, somos personas al pie de Jesús.
Pero hay momentos en los cuales es muy importante poder hablar con alguien protestante o católico de una manera que ellos pueden entender mi propia experiencia. Pablo muestra el hecho que al aculturarse, uno a veces alcanza más. Pablo jamás creía que la circuncisión era necesario para la salvación. ¿Quién en tu vida se te acercó de manera que pudiera escuchar la palabra de Dios? ¿Y a quién el Señor te está llamando? La segunda parte que quiero hacer énfasis es que Pablo y Timoteo están caminando. Pablo en sí tiene 3 viajes misioneros. O sea, él no se queda en un solo lugar. Y uno puede decir, a lo mejor Pablo analizaba la geografía y decía, de aquí voy, de allí, allí, ahí. Pero no. Hay que marcar el hecho que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Has tenido un momento en tu vida donde el Señor te llamó a entrar en cual tienda o hablar con tal persona o posicionarte aquí y la gente externa a uno le está preguntando, pero ¿por qué estás en aquella escuela? ¿O por qué estás en tal iglesia? ¿O por qué estás formando amistad con tal persona? Pero en el fondo de tu ser es porque el Espíritu de Dios te ha dicho. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos muy estratégicos, muy enfocados en lo que queremos, muy racional en nuestra manera y planificamos toda nuestra vida y no dejamos ni un espacio para Dios? En ese texto, lo lindo literalmente en el verso 8, entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Traus. Allí una noche, Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Has tenido una visión una noche? ¿Has sentido en lo fondo de tu ser que Dios te ha llamado a hablar con tal persona? ¿Has sentido el movimiento del Espíritu de Dios? Parte de lo lindo que estamos viendo en Hechos es que el Espíritu nos guía. A veces las personas consideran nuestras vidas como una escalera de escalar. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno está siguiendo el Espíritu Santo, uno está diciendo en todo momento, Señor, heme aquí, úsame como quiera. Pablo fue a Macedonia, tal vez como los jóvenes fueron a Richmond, tal vez como usted vino acá, tal vez como el Señor te llama a tal lugar. Lo último que quiero remarcar del texto de Hechos 16 es que la resistencia fue tanto a Pablo y a Silas que terminaron en la cárcel. Y había una mujer que vendía telas de púrpura y esa mujer adoraba a Dios pero no conocía a Jesús. Dice en el verso 14 que el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía, y cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, venga a mi casa a hospedarse. Lidia, hay mucho de hablar que las mujeres no deben de tener liderazgo en la iglesia. Lidia fue una mujer y no una mujer pobre. Para vender tela púrpura significa que tenía dinero, porque la tinta más cara era la tinta púrpura.
Y dice que ella adoraba a Dios, pero la prédica de Pablo y de Timoteo tenía un impacto tan profundo en su corazón que les invitó a su casa. Invitar a gente a nuestro círculo puede tener impacto de salvación cuando es guiado por el Espíritu Santo. Pablo y Silas y Timoteo tenían ese poder. Por eso le echaron preso. Y cuando estaban encarcelados, después de haber sido golpeado, dice el texto que comenzaron a orar, a cantar himnos, y los otros presos escuchaban. Estoy en Hechos 16:25. Cuando estás en tus valles, oras, cantas himnos, das testimonio de tu fe, tanto que otros lo pueden ver. Pablo y Silas estaban cantando y orando, y de pronto en el verso 26 hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A veces en nuestro caminar nos olvidamos que el poder de Dios es sobre cualquier imperio, sobre cualquier injusticia. Y a veces dura tiempo, nos cansamos de esperar el movimiento de Dios, pero aquí el Señor Dios de los ejércitos, con la oración y al cantar himnos, literalmente causa un terremoto que deja la cárcel en ruinas. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué es la primera preocupación de Pablo una vez que las puertas de la cárcel se abren? ¿Quién sabe? Se preocupa por el carcelero. El carcelero tiene su espada y está ya por matarse. Porque él sabe, el imperio romano, si ellos se dan cuenta que un preso se escapó, va a perder la vida. Pablo, después de haber estado encarcelado por el mismo hombre, grita en el texto, dice el texto, con fuerte voz en el verso 28. Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro de la cárcel y se echó a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Tu amor por otros, aunque no te han hecho nada, aunque te han hecho daño, aunque han colaborado con la injusticia, era por su testimonio de vida, no de palabras, de actos. El carcelero le dijo, temblando, arrodillado a sus pies: ¿qué necesito yo para salvarme? Cuando la gente te está haciendo daño, uno no piensa en la salvación de ellos. Uno piensa en cómo quitarle más horas de vida. Uno piensa en cómo vengarse. Uno piensa en cómo escaparse. El Espíritu de Dios es impresionante, no partidario. No hay demócratas ni republicanos, ni estadounidenses ni latinoamericanos. Hay creyentes en Jesucristo. Entonces, les hablaron de la palabra del Señor, y el carcelero y toda su familia. Estamos tan individualistas aquí en este país que hablamos de cada quien. Pero ustedes lo han visto. Cuando una persona en una familia acepta a Cristo, cuando una persona decide no pelear a gritos con otra persona, cuando una persona comienza a caminar con la justicia, cuando una persona camina con esperanza, cambia toda la casa. Toda la casa. Entonces, a esas horas de la noche, el carcelero
los tomó a Pablo y a Silas y les lavó las heridas. Jesús lavó los pies de sus discípulos y Pedro dijo, no podés lavar mis pies. Si no lo hago, dice Jesús, no podés tener parte de mí. El carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas y probablemente parte de las heridas eran de él. Y luego el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Después el carcelero llevó a Pablo y Silas y Timoteo a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Nuestras vidas importan. Joven o adulto, mitad griego, mitad judío, mitad nica, mitad estadounidense, mitad de acá, mitad de allá. Hablando español, hablando inglés, hablando francés, nuestras vidas importan y el Señor usa nuestras vidas para dar testimonio a otros. Y la justicia que buscamos no es la venganza, es el amor de Dios que lleva a cada quien a la salvación. Usted puede ser Lidia. Puede ser Timoteo, puede ser Pablo, puede ser Silas puede ser el carcelero, puede ser Marisol, y Eduardo, y Yolanda, y María, y Marlena, y Valeria. Pueden ser ustedes, pero el Espíritu de Dios tiene llamado y propósito en nuestras vidas, que seamos usados por la gloria de Dios. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado